el libro de Eclesiastés. Es un libro que probablemente no mucha gente se dedica a leer, que no mucha gente trata de buscar en esta porción de la Escritura, porque quizá a veces está muy escondido, cuesta encontrarlo. A veces solo conocemos algunos versículos que son muy famosos del libro, como todo tiene su tiempo, o algunos otros muy parecidos. Pero la verdad que hasta el momento ha sido de bendición. Y nosotros le hemos puesto por título a estos estudios que hacemos una vez al mes con los jóvenes, por su gracia. Y hemos ido descubriendo cómo Dios, a través de su palabra en Eclesiastés, habla a nuestras vidas y nos permite conocerle un poco más. Ya, un breve contexto respecto del libro: fue escrito por Salomón, hijo del rey David. Se dice que fue ya en el ocaso de su vida, cuando ya estaba más anciano y ya había pasado por muchas cosas durante su vida. Pero cuando ya lo escribió, tenía una visión quizás un poco más diferente de todo lo que él podía entender bajo el sol. Sabemos que fue un hombre sabio, un hombre muy sabio. Por lo tanto, no debemos desaprovechar este libro, porque nos va a permitir conocer la gloria del Señor y cómo Él obra a lo largo de nuestra vida. Así que le invito a que también durante la semana pueda seguir leyendo este libro de Eclesiastés, desde el capítulo 1 hasta que llegue a donde nosotros vamos, que es el 5 del 1 al 7. Ha sido de bendición para nosotros, como jóvenes, como iglesia, y de hecho vamos a hacer una pequeña recapitulación de las cosas que hemos podido estudiar. En el capítulo 1, nosotros, 1 y 2, pudimos ver cómo Salomón trató de buscar el objetivo de su vida. Indagó en muchas cosas, buscó dónde encontrar aquello que le daba el sentido a su vida. Lo buscó en las riquezas, en los placeres, también en la sabiduría. Pero en ninguna de los dos lo encontró. Él encontró el objetivo de su vida en Dios. Y entendimos ese día que Jesucristo debe ser el motivo de nuestra vida. Como hijos del Señor y como cristianos, Él debe ser el centro de nuestro pensamiento y de nuestra alabanza. Luego nos pasamos al capítulo 3, en el segundo culto, de los versículos 1 al 15. Y allí la exhortación tuvo que ver con el plan de Dios para sus hijos, en donde entendimos que Salomón pasó por muchas cosas, muchas dificultades durante su vida, escenarios felices, súper abundantes, pero otros también muy malos, terribles, de dolor, de enfermedad, de muerte. Pero comprendimos que también el Señor todo eso lo permitió para que Él pudiera comprender que es por la gracia del Señor que aún en medio de la aflicción y de la dificultad podemos llegar a sentir el gozo de la salvación. Como cristianos también, por la situación que estemos pasando, pensemos que es un proceso. El Señor está transformando nuestro corazón y con todo ello quiere también que disfrutemos de nuestra salvación y de nuestro caminar en la obra de Dios, aún en medio de la aflicción y también en medio de la abundancia y de la felicidad. Ya en el culto anterior, que fue sobre los capítulos 3, de la mitad en adelante, y todo el 4, estuvimos reflexionando sobre la dura realidad que a las personas le toca vivir en el mundo. A Salomón no le fue diferente, también se enfrentó a un mundo totalmente difícil, violento, en donde los líderes del mundo y de las naciones vecinas eran opresores y maltrataban y violentaban a las personas que vivían allí. Pero también entendimos que Salomón presentaba un ofrecimiento de Dios para poder atravesar esta vida tan dificultosa. Y ese ofrecimiento era hacerlo con Él. Aprendimos entonces que Dios quiere que atravesemos esta vida en sus dificultades, en la violencia que nos presenta este mundo, de la mano del Señor. Como hijos del Señor, como hijos de Dios, atravesemos este mundo con Él. No le hagamos el quite a estar con el Señor, querido hermano. Y el día de hoy, en el capítulo 5, versículo del 1 al 7, vamos a ver cómo Salomón, como el predicador, como él se autorrefiere, nos enseña a dejar que Dios sea Dios. Que es súper interesante porque vamos a entender algunas cositas que nos van a ayudar a ver que en más de alguna ocasión probablemente no estamos dejando a Dios ser Dios y lo estamos poniendo en una posición que probablemente no debería ser la correcta.
Pero la gloria es para el Señor, porque no termina así, sino que vamos a terminar comprendiendo la gloria también de nuestro amado Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando fueres a la casa de Dios. Hay un par de canciones que cantan la casa de Dios, tenemos algunos salmos que hablan de lo maravilloso que es estar en la casa de Dios, que es mejor estar en un rincón en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Pero en realidad, ¿lo tenemos como una vivencia? ¿Nos gozamos de estar en la casa de Dios? El día de hoy estamos en la casa del Señor, estamos en el templo y hemos venido a adorar el nombre de Dios. De hecho, cuando Salomón escribió esto, en su época también existía el templo, ¿ya? No habían iglesias como el día de hoy, estaba el templo ubicado en Jerusalén y allí acudía todo Israel a alabar, a adorar el nombre del Señor y a cumplir con los ritos que estaban en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, todos iban y conocían dónde y cómo llegar a la casa de Dios. Por lo tanto, Salomón está dando por hecho que la gente asiste a la casa de Dios. Entendemos que es una situación que el día de hoy es compleja. Nosotros en nuestra realidad latinoamericana tenemos hartas iglesias, tenemos más de una iglesia por cuadra en algunos sectores, pero quizás en Europa no están así. En Asia, bueno. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con realidades distintas y quizás es difícil dar por hecho que las personas acuden a la casa de Dios. Pero el predicador está entendiendo que en aquel entonces el centro de la vida para el israelita estaba en el templo. Allí estaba su Dios, allí él encontraba el perdón de sus pecados, allí podía ir a ofrendar, podía ir a hacer los sacrificios y de allí salía totalmente nuevo, renovado y perdonado. ¿Ocurrirá lo mismo el día de hoy? ¿Por qué las iglesias no se llenan? ¿Por qué los templos no están saturados de personas? ¿Por qué cuando estábamos en pandemia lo único que decíamos, ojalá pase luego para ir al templo? Y ahora que tenemos toda la libertad, la gente no viene. Cuando fueres a la casa de Dios. Es una premisa importante, el cristiano debe acudir a la casa de Dios. Si usted es hijo del Señor, no puede no querer estar en la casa de Dios. También debe ser una parte importante de su vida, estar en la casa del Señor. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Guarda tu pie. ¿Qué nos estará diciendo Salomón? ¿A que no se vio la seña que dice, guarda tu pie? ¿Habrá que esconder los pies? ¿Habrá que no poner los pies arriba de la banca? ¿Habrá que no venir con chala, guardar el pie? La verdad es que es una figura literaria que está utilizando Salomón. Guardar el pie tiene que ver con no apresurarse, ¿ya? Si lo pensamos en alguien que puede ser muy rápido, muy veloz, detén los pies y no te vayas desesperado y desenfrenadamente, sino calma. Salomón está diciendo, sé prudente. Cuando dice, cuando estés en la casa de Dios, sé prudente. ¿A qué se referirá que seamos prudentes en la casa de Dios? ¿Qué cosas imprudentes podríamos llegar a hacer nosotros? Quizá a estar acá y no tener nuestra mente en las cosas del Señor. ¿Dónde está tu mente ahora? Ahora, en este preciso momento que yo estoy hablando de la palabra del Señor. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en la predicación? ¿Está en el partido que se está jugando ahora? ¿Está quizás que tengo hambre, que tengo frío, que quedó bonito el templo? ¿Dónde está tu mente? Es importante que seamos prudentes en la casa de Dios y nuestra mente esté puesta en lo que realmente importa. No nos fijemos y no nos desvivamos si es que el predicador está con una camisa cuadrillez roja, si debajo tiene una polera con bonito, si no está con corbata, sino que el centro de nuestra atención sea lo importante, sea la predicación. ¿A qué venimos a la casa de Dios? A recibir la palabra del Señor, a poder aprender de la Escritura, a glorificar el nombre de Cristo. No venimos a ser amigos, no venimos a buscar pareja,
No venimos a hacer otras cosas, venimos ¿a qué? A recibir palabra de Dios, a tener comunión con nuestros hermanos, a disfrutar de este tiempo que Dios nos permite tener. Por lo tanto, sé prudente, cristiano del día de hoy, y pon tu mente en las cosas importantes. Sé prudente y escucha la palabra del Señor. Guarda tu pie, no te apures, no te aceleres en hacer otra cosa en la casa del Señor, sino disfruta este tiempo y glorifica el nombre de Cristo cuando estés en la casa de Dios. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. En los tiempos de Salomón, como decíamos, existía un sistema ritual en donde ellos iban y ofrecían. Ya habían distintos tipos de sacrificios, habían distintos tipos de ofrendas, ofrenda de paz, ofrenda de vocación, y también para poder ser perdonado por los pecados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ellos iban y entregaban el sacrificio. El sacrificio ya fue realizado y lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Él fue y sufrió por ti, por mí, para poder perdonar nuestros pecados, para darnos esta redención y salvación que no podíamos obtener de otra manera, sino solo a través del glorioso sacrificio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el sacrificio ya fue realizado. Así que cuando estemos en la casa del Señor, no venimos a hacer sacrificio. No vale que digamos, oh, que estoy sacrificando mi tiempo de ir a jugar a la pelota para estar en la iglesia, porque me invitaron a tocar, a cantar, tengo que estar acá. Seamos prudentes, estamos acá para glorificar el nombre de Cristo. Por lo tanto, no estamos aquí para ofrecer sacrificio. No estamos aquí para decir, Señor, si pasa esto, Señor, si tú me bendices, yo voy a asistir todos los días a la casa del Señor. No tiene que ver con eso, querido hermano, tiene que ver con que venimos a recibir la palabra del Señor en nuestro corazón. El predicador, aquí Salomón está llamando necias a las personas que en realidad están aquí, son imprudentes y simplemente vienen a entregar el sacrificio y luego se van a su casa, como si el templo no fuera un lugar importante. No seamos necios, querido hermano. Estemos acá y disfrutemos el tiempo que tenemos en el Señor, disfrutemos el tiempo que tenemos en la palabra, disfrutemos la comunión con nuestros hermanos. Que Dios nos perdone si en realidad solo hemos estado acá y solo hemos venido por compromiso, sino que cambie nuestra mente, nuestra mentalidad y podamos asistir a la casa del Señor para glorificarle, para servirle, para poner en práctica nuestros dones, edificar a la iglesia, para aprender de la Escritura, ¿por qué no? Para aprender teología, para poder conocer la palabra del Señor, prepararnos y anunciar el Evangelio a las personas que no le han oído, que no le conocen, que lo niegan y que lo reniegan. Eso es más prudente. Porque no saben que hacen mal, termina diciendo el versículo 1. Algo fuerte que nos está anunciando aquí Salomón, el predicador, es que este versículo está diciendo que los necios no saben que hacen mal. En su época las personas iban, ofrecían sacrificio y listo, estamos para la casa a pecar de nuevo. En algún momento se transformó en eso. El propio Señor Jesús dijo que ya no quiero más sacrificio. Eso no era lo relevante cuando las personas estaban en el templo. Lo importante era un corazón humillado, un corazón que fuera conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, le está llamando pecado, le está llamando maldad a hacer esto. Así que nosotros como hijos del Señor también tenemos que entender que debemos congregarnos por la motivación correcta, no solo venir a ofrecer el sacrificio, no solo venir a pagar la manda por el milagro que el Señor hizo por mí, no solo venir a dar la ofrenda y me voy para la casa. Tenemos que venir con la motivación correcta. Si Jesús es tu Salvador, cambió tu corazón y te ha dado esta redención que nadie más te la podía dar, entonces tú tienes que venir a la casa de Dios para adorar el nombre de Cristo Jesús. No venimos a otra cosa, querido hermano. Por lo tanto, no seamos necios, no caigamos en esta necedad. Versículo 2, no des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón. El predicador está indicando que la persona que se congrega debe ser prudente en cuanto a lo que dice, en cuanto a lo que piensa. La prudencia no es solamente respecto de lo que podamos decir, sino también de lo que podemos pensar. Recordemos que el Señor
conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos y conoce hasta lo más profundo de tu corazón. No le podemos mentir, no lo podemos engañar. Por lo tanto, no tratemos de ser imprudentes en la casa del Señor, sino destinemos nuestro corazón para poder inquirir en su palabra, para poder recibir sabiduría y para poder glorificar su nombre. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Aquí Salomón está mostrando la diferencia abismal entre la gloria de Dios y la gloria del hombre. Él está en el cielo y tú sobre la tierra. No tenemos comparación con el Señor. No hay por dónde nos podamos acercar a la gloria que Dios tiene. Por lo tanto, tampoco debemos ser imprudentes, sino debemos prestar atención a lo que la palabra y el predicador, Salomón en este caso, nos está anunciando. Con esta frase nos está queriendo decir algunas cositas bien interesantes. Dios es superior en todo sentido al hombre, en todo y absolutamente todo. Los seres humanos estamos atados a esta realidad material y es aquí en donde podemos disfrutar de la presencia del Señor. Y nuestra posición delante del Señor debe ser de sumisión, debe ser de prudencia, debe ser de amor. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón. Por tanto, sean pocas tus palabras. Es interesante que acá nosotros la congregación, como se hizo hace un ratito, damos la oportunidad para que los hermanos también puedan participar a través de presentar peticiones, de presentar gratitudes. Pero tenemos que tener claro que no hay que transformarlo tampoco en una especie de relleno, de show, sino que debe ser algo para la gloria del Señor. Sean pocas tus palabras. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas. Pero si tienes la oportunidad de glorificar al Señor, hazlo. Otra cosa interesante a la que podemos hacer referencia con esto es que hay muchas personas que se apresuran, no guardan su pie como dice el versículo, sino que delante de la presencia del Señor hacen ciertos tipos de promesas. Y un poquito más adelante lo vamos a ver, pero el predicador nos dice que tampoco tenemos que ser imprudentes en eso. ¿Ya? No busquemos alguna especie de milagro en específico para poder venir, sino que debemos hacerlo por el motivo correcto, considerando la gloria de Dios frente a lo que somos nosotros, querido hermano. Deberíamos estar aquí para escuchar la palabra del Señor, para disfrutar de su presencia y para poder llenar nuestra vida de su amor y de su misericordia. Afuera tenemos todo el tiempo para hablar nosotros. De hecho, nosotros estamos mandatados por el Señor a evangelizar, a llevar estas buenas nuevas de salvación. Pero en la casa de Dios, seamos prudentes y tengamos esto en el corazón. ¿Por qué predicarlo en una reunión de jóvenes? Es interesante porque por lo general el joven es súper impulsivo. ¿O no? Van a decir que no. Los jóvenes somos, aquí me voy a incluir, los jóvenes somos súper impulsivos. De repente nos ocurre que se nos pasa algo por la mente y tiene que ser así. Pero a veces olvidamos algunos contextos. En la casa a veces nos portamos así, en el colegio, pero en la iglesia, en la casa de Dios, tenemos que aprender desde pequeños, desde jóvenes, a ser prudentes también y no hablar de más hacia el Señor. Esto lo estamos direccionando hacia el tema de las cosas que a veces le prometemos al Señor. ¿Ya? Versículo 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. El predicador hace la comparación entre la causa del agotamiento físico y la causa de la imprudencia del necio. Como hijos del Señor, los cristianos debemos ser capaces, querido hermano, de desarrollar respeto y un temor reverente hacia las cosas que tienen que ver con el Señor. Es importante porque de repente somos cristianos afuera, pero en la casa del Señor no lo somos. Quizás podemos estar súper atentos mirando o teniendo nuestra mirada hacia adelante, pero nuestro corazón está en otro lado y estamos pensando en mil otras cosas, pero no recibiendo la palabra del Señor y estamos siendo necios dentro de nuestro corazón en la casa del Señor. Por eso a veces llegamos a la casa y no tenemos idea de qué se predicó. Llegamos al domingo siguiente y el pastor dice, bueno, ¿recuerdas la predicación? No nos acordamos,
porque fuimos necios, fuimos imprudentes, y en realidad nosotros nos apuramos a hablar más que dejar que Dios sea Dios hablando a nuestra vida. Los cristianos debemos ser capaces de desarrollar este sentido de prudencia. Pensemos que es por su gracia que estamos acá. Él decidió darnos la fe, el don de la fe para poder creer en Cristo Jesús, recibir su palabra, amarla y poder también anunciarlo. Por lo tanto, seamos prudentes. El Señor quiere que crezcamos, que nos desarrollemos como hijos suyos y que como jóvenes también seamos capaces de ser ejemplo dentro de la iglesia. Ninguno tenga en poco tu juventud. Tienes que ser ejemplo en fe, amor, conducta, pureza, palabra, espíritu. Yo sé que no fue el orden correcto de Timoteo 4:12, pero la idea está allí. Tenemos que también ser capaces, aún siendo jóvenes, de ser ejemplo y ser prudentes a los demás hermanos. Nosotros somos la iglesia del futuro, queridos jóvenes. Querido joven, Pastor Marcelo, a todos nuestros jóvenes que están acá presentes, somos el futuro. El día de mañana usted va a estar predicando acá, usted va a estar anunciando a Cristo. Quizás sus hijos el día de mañana, pero tenemos que desde ya empezar a ser prudentes en la casa del Señor y conducirnos como Él quiere que lo hagamos, de una manera respetuosa y con un temor reverente. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Él no se complace en los insensatos. En el Antiguo Testamento se nos cuenta de que hay algunos votos que hacen algunas personas. Por ejemplo, hay uno súper famoso, un personaje súper famoso, que tenía un voto, que era fuerte, a ver si se acuerdan, que estuvo pololeando, pero al final la muchacha mandó que le cortaran el pelo para que perdiera la fuerza. ¿Se acuerdan quién es? Sansón. Sansón hizo, bueno, no él, sus padres hicieron un voto. ¿Alguien lo recuerda? Ya, aquí iba a ser nazareo. No le iban a cortar el pelo, no iba a tomar vino. Era un voto y tenía que cumplirlo. Y a veces nos ocurre al día de hoy que siendo hijos del Señor nos apresuramos, somos imprudentes y hacemos votos a la ligera al Señor. Yo he escuchado la siguiente frase: si el Señor me sana, nunca más voy a faltar a la iglesia. Y después que escuché eso y vi a la familia completa sana, ya pues, dije yo, pero nunca en la vida volvieron a asistir a la congregación. No a esta, ya, a una familia de otro lugar. Por lo tanto, es un ejemplo súper común, y de repente nos ocurre: ¡ay, Señor, si me va bien, te juro que leo toda la Biblia! Señor, si me saco un 7, si paso el certamen, voy a construir una iglesia, voy a predicar a China. De repente lo hacemos. Y la Biblia es súper clara. De hecho, el Señor Jesús también es claro con esto. Dice: tú sí seas sí, tú no seas no. No jures porque no es necesario. No podemos jurar por la tierra, no podemos jurar por el cielo, no juremos. Tú sí seas sí, tú no seas no. Sé prudente, joven querido que me escuchas, en la casa del Señor, para que te puedas conducir como a Dios le agrada y para que permitas que Él sea Dios en tu vida, en tu corazón y en todo lo que nos queda en esta tierra. ¿Qué ocurre con las personas que se dedican a prometerle cosas a Dios? Esto nos sugiere a lo menos 3 elementos súper importantes. La persona que se apresura con sus pies, que es imprudente en cuanto al hablar y que solamente le promete cosas al Señor, probablemente no se está congregando por los motivos correctos. Quien suele hacer promesas a Dios, por lo general está buscando el milagro, el favor del Señor, y no al Dios que es capaz de hacer esos milagros. Quienes suelen prometerle cosas al Señor en su vida, quieren recibir, por lo general, cosas que tienen que ver con sus deseos y vanidades personales. Nos vamos a encontrar en la Escritura en varios episodios en donde mucha gente seguía al Señor Jesucristo porque Él multiplicaba la comida, porque Él hacía sanidades. Pero cuando Jesús empezó a predicar la palabra, la gente se empezó a ir. Hasta le preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes también se van a ir? No tenemos que venir a la iglesia solamente para hacerle promesas a Dios. Dejemos eso atrás, eso es de niño, es de pequeño, es de imprudente,
es de necio, dice la Escritura, sino que tenemos que estar acá por el motivo correcto, que es glorificar el nombre del Señor Jesús. No se desgaste prometiéndole cosas al Señor, no es necesario. Ocupe su vida pidiéndole y rogándole que lo ilumine con la palabra, que llene su corazón con la Escritura, que le dé lo necesario para poder predicar el nombre de Cristo Jesús, que quite la vergüenza, el miedo, la cobardía de anunciar el nombre de Cristo. A eso venga la iglesia, más que a prometerle cosas a Dios. Versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. En su santísima sabiduría, Salomón le dice a sus lectores, no prometan. No es necesario, querido hermano. No lo haga. No le prometa cosas a Dios. Y si le promete, cúmplalo. No se vuelva imprudente, no se vuelva necio, no se vuelva insensato y deje que Dios sea Dios. Él es el Dios de las promesas. Él es el Dios que cumple sus promesas y el Dios que lleva a cabo todos sus propósitos. Usted y yo tenemos que dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Es tan sencillo venir y dedicarse a escuchar la palabra del Señor. Venir y glorificar el nombre de Cristo. Le vuelvo a preguntar, ¿dónde está su mente ahora? ¿En qué está pensando? Meditemos la palabra del Señor. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? El predicador señala claramente que estos actos de imprudencia de una persona son consideradas como pecado. Por eso no es bueno apurarse a hablar delante del Señor y hacerle promesas a la ligera, porque es pecado. Y Dios no puede ver el pecado. Por lo tanto, si estamos pensando esto desde una perspectiva un poco más profunda, hasta venir a la iglesia con el motivo incorrecto termina siendo pecado, querido hermano. Por eso les preguntaba, ¿por qué estamos acá? Porque ahora que podemos estar acá la gente no viene. Tenemos que tener claro el motivo, tenemos que tener clara el por qué estamos en la casa del Señor, querido hermano. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Salomón vuelve a reiterar que las personas que se dedican solamente a asistir para buscar el milagro, el favor de Dios y hacerle solamente promesas imprudentes, son personas necias y personas que hacen que el Señor nos agrade de estas cosas. Por lo tanto, como hijos del Señor, vayamos en arrepentimiento ante Dios. De repente hay cosas que sabemos que son pecados, cosas que sabemos porque todos dicen que son pecados, porque la Escritura declara claramente que lo son, pero cosas que son como estas que a lo mejor no sabíamos que lo eran y no pensábamos que lo eran. Así que si se ha dedicado en su vida a prometerle y prometerle cosas al Señor, vaya en arrepentimiento. Siga las promesas de Dios. Él es Dios, no usted y no yo. Último versículo. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. El consejo sabio y prudente de Salomón, de este predicador, es que debemos tener este respeto, este temor reverente hacia Dios. Que la casa de Dios no sea un lugar de entretenimiento, que no sea un lugar de juego, que no sea un lugar de corrupción. La casa de Dios debe ser un lugar de respeto, porque aquí nosotros nos congregamos para recibir la palabra de Dios y glorificar el nombre de Cristo. Aquel Cristo que vino en carne a este mundo, sufrió, padeció, lo insultaron, lo abofetearon, se burlaron, se rieron de él, pero todo lo sufrió porque él tenía un propósito mucho mayor contigo. Su propósito no es que tú vengas a hacerle promesas, que seas imprudente en eso. Su propósito es salvar tu alma, pasar una eternidad contigo. A ese Cristo nosotros venimos a glorificar. Por lo tanto, cuando estés en la casa de Dios, guarda tu pie. No seas imprudente. No sean tus palabras las que salgan todo el tiempo solamente para buscar cosas que no son el centro de la congregación, sino que seamos prudentes y busquemos el nombre de Cristo Jesús. Alguien que teme a Dios, es decir, alguien cristiano, que ha sido regenerado, que ha sido transformado y que tiene una nueva vida por causa de Cristo, es alguien que viene por los motivos correctos, que viene a glorificar el nombre de Dios a la casa del Señor y que se esmera por estar acá, por disfrutar
la comunión con los hermanos y por glorificar el nombre de Cristo acá. Aleluya y gloria al Señor porque nos permite conocer su palabra y porque nos ayuda también, aún en estos libros que a lo mejor están ocultos y que no nos damos el tiempo mucho de leerlo, nos ayuda a entender cosas súper importantes, cómo debemos conducirnos en la casa de Dios y cómo dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Por lo tanto, querido hermano, salgamos diferentes el día de hoy, salgamos con este nuevo pensamiento, dejemos a Dios ser Dios, no seamos imprudentes en la casa del Señor y dediquémonos no a prometerle cosas, sino a recibir su palabra.